buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se viene hablando en el canal hace muchos vídeos, la verdad. Es una de las razones por las que lancé este canal, ¿no? Y ese es el tema de la teoría de la personalidad, en específico indicador Myers-Briggs. Como siempre digo, si no te suena nada de esto, asegúrate de chequear la descripción, los links que tengo por ahí en mi blog o los links de otros vídeos, por ejemplo de la introducción a la teoría o de las funciones cognitivas, muy importante, para que así te suene todo un poco más y sea más llevadero todo, ¿no? Dicho esto, cabe decir que hoy se va a abordar una de las 16 personalidades que conforman esta teoría. Esa personalidad es el INTP. Ya comentamos lo que era el NTP, su contraparte extrovertida, y hoy se va a hablar ciertamente del INTP. El INTP hay que decir que es muy exclusivo. También, obviamente, cuando hablamos del supragrupo de lógicos, todos los que integran ese supragrupo de los lógicos son muy exclusivos, porque los lógicos, ellos son 4 personalidades, lo que conforman el supragrupo de los lógicos, como los otros 3 supragrupos, y realmente son máximo 12% los lógicos, todos esos 4 sumados son solamente 12%, entonces son muy exclusivos. En este caso el INTP, perdón, conforma alrededor de un 3% de la sociedad. O sea que es realmente difícil de encontrar uno así, ¿no? En hombres puede ser ligeramente superior, quizá 4% en hombres y 2% en mujeres. Y esto probablemente sí conforme un 3% en ambos géneros, ¿no? Y realmente son muy difíciles de encontrar, ¿no? Porque son una especie de cerebritos, por decirlo así. Son unos grandes cerebros y su capacidad intelectual es muy alta, ¿no? Y tienen una capacidad de procesamiento muy peculiar y muy compleja y abstracta. Vamos a documentar las funciones cognitivas. Como siempre decimos, del primer lugar al cuarto. Ti, función dominante. Ne, función auxiliar. Si, función terciaria. Y fe, función cuarta, función amenazadora, como siempre decimos. El ti, ne, si difiere un poquito del NTP, que era ne, ti, fe, si. Solo cambian la introversión y extroversión. Estas dos personalidades se llevarían muy bien, hay que decirlo también. Pero el INTP sano, que es del que hablamos hoy, INTP sano, tiene una ligera diferencia, y es que tiene el ti en el primer lugar, tiene el filtro en el primer lugar. Entonces no se encargan tanto de investigar como si lo podría hacer el ENTP, que están constantemente investigando y le está fluyendo ideas constantemente por la cabeza, le están pasando. Y el INTP, si bien también puede sucederle así, no lo hace tanto, ¿no? Se interesa un poco más en indagar en su interior, porque son un poco más profundos. Por ejemplo, me viene a la mente que personalidades como la de Einstein, Albert Einstein, era INTP, se decía. Entonces, un poco, póngales este ejemplo para dar a entender lo que podría ser un INTP. Es como una personalidad que se encarga, como siempre decimos, el ti, de teorizar por teorizar. Esa es su diversión. No quiere
un resultado final, no está muy interesado en lo que es la productividad o la rentabilidad que le puede sacar a un juicio o a una idea o a un concepto, sino más bien que sea competente esa idea, que le proporcionen valía y que en definitiva que se les vea reconocida, ¿no? Pero no está muy interesado, como siempre decimos, en demasiado resultado, por decirlo así, ¿no? En lugar de ello, como siempre digo, teorizar por teorizar, siempre están buscando cosas nuevas por las que revolucionar el mundo, conceptos, ideas abstractas, pensamiento que muy poca gente puede alcanzar. Eh, Son como vistos como bichos raros en el sentido de que no les interesa absolutamente nada participar en la vida social. eh, Obviamente tienen el fe en el cuarto lugar, ¿no? En la función amenazadora. El ti con el ne es lo que decíamos, es un filtro increíble de solo interesarse por destapar o revelar las inquietudes del ser humano de una manera lógica. Y el sí, simplemente en tercer lugar, aparece como un almacén de datos para todo eso, como refuerzo, para toda esa dinámica que tienen las dos primeras funciones, el ti y el ne. Ocurría un poco como en el INFP, que tenía fi, ne y si. Entonces, fi, ne era un poco lo que el INFP había recopilado, lo que le había encajado primeramente y después lo que había indagado para mejorar la sociedad de manera de interrelaciones personales, y con el almacén de datos era un poco todo eso, era un poco esa función con la que recopilaba todo eso, ¿no? Y le proporcionaba un poco más de detalle y de puntualización milimétrica. Pues en este caso es lo mismo, el INTP, ti, ne y si. Entonces es como que le da un toque y un enfoque de precisión, de detalle a todo lo que viene haciendo con las dos primeras funciones, a todo lo que viene explorando, ¿no? E indagando. Como dijimos, el cuarto lugar es el fe, y el fe simplemente es la función que necesita estar en contacto con la sociedad, es de juicio externo, vertiente de juicio externo. Y esta función cognitiva fe lo que hace es proporcionar un sentido de la sociabilización, cosa que no le interesa para nada al INTP, como recién acabamos de decir. Están para otra cosa. Ocurría también como en el ISTP, esa personalidad de supragrupo de los exploradores, que tenía también ti en la función dominante y fe en la función cuarta o amenazadora. Pues ocurre lo mismo, son personalidades que están para otra cosa. En aquel lugar estaba para reflotar un poco los problemas o los conflictos y darle ese toque de austeridad que le hacía falta a la situación. Y en este caso el INTP está simplemente para teorizar y para buscar un enfoque totalmente revolucionario, puramente lógico, que pueda dar y efectivamente contribuir a un nuevo concepto y a una nueva idea que nadie jamás había podido pensar en el pasado, ¿no? Y esto es un poco lo que viene siendo el INTP, ¿no? Por eso siempre decimos que son muy buenos en campos como los de la filosofía, o Immanuel Kant también era INTP, aparte de Einstein. Filosofía o, por ejemplo, astrofísica, o cualquier campo que requiera un pensamiento muy abstracto y divergente. Probablemente este INTP encaje bastante bien, ¿no? Y tampoco voy a alargar mucho más el vídeo porque creo que el INTP
no es tan fácil tampoco de explicar, pero no lo puedo comentar a ciencia cierta porque tampoco conozco ninguno, ¿no? No he conocido ninguno y es muy difícil también conocerlo porque, como dijimos, son muy exclusivos, pero no tiene mucho más tampoco, ¿no? Son personalidades muy necesarias. Este es el INTP sano, como siempre decimos, y lo que hace la sociedad es darle ese sentido de revolución lógica que hace falta también a la sociedad. De vez en cuando, obviamente son muy pocos, pero de vez en cuando sacar teorías que revolucionen por completo nuestro sentido es muy necesario, y para ello los INTP están en esta sociedad para efectivamente idear totalmente cosas revolucionarias, ¿no? Yo creo que por el vídeo de hoy está bastante bien, creo que se ha hablado bastante del INTP, algunos me lo han pedido, aportar el vídeo del INTP. Siempre digo que cualquier sugerencia se acepta de buena manera porque yo lo explico, pero quizás alguien que sea de esa personalidad tiene otra percepción y me puede aconsejar, ¿no? Y por eso siempre digo, comentad todo lo que queráis, darle like, compartir, siempre apoyarlo y aportar todas las sugerencias que se pueda y que sean posibles para ayudar y extender esta familia, ¿no? Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí siempre, y ya hablaremos en próximos vídeos que seguiré haciendo y seguiré explicando. Así que un fuerte saludito y hasta la próxima.